Muy buenas noches para todos. Es un gusto nuevamente para nuestro grupo Juriscop tenerlos el día de hoy como nuestros invitados más importantes. Gracias a nuestros asociados y a nuestros clientes por estar aquí, por aceptar esta linda invitación que hemos venido haciendo día a día con nuestro programa de educación financiera. Les recuerdo mi nombre es Carolina Panche, directora de servicio y experiencia del grupo. El día de hoy daremos continuidad a un programa que hemos venido trabajando desde el año pasado como un regalo para todos nuestros clientes y asociados. Recordemos que nuestro objetivo principal es que vamos a trabajar en una cultura enfocada en tomar decisiones informadas, tanto en productos como en servicios que tienen que ver con el sector financiero. Y hoy tenemos un gran centro de todo lo que vamos a aprender. Hoy tenemos algo bien interesante que tiene que ver con algo que a todos nos sucede y es qué hacer si tienes dificultades para pagar tus obligaciones. Es algo bien interesante que hoy vamos a aprender. Les voy a invitar, como siempre, a que interactuemos entre todos a través del chat. Recordemos también que aquí los vamos a estar leyendo. Igualmente darles un súper saludo a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Estamos por nuestros canales en vivo en este momento, entonces también les damos un saludo muy especial a todos los que nos acompañan a través de Facebook. Igual también los vamos a estar leyendo a través de este canal para que no duden en dejar allí sus opiniones, sus comentarios. Recuerden que estos webinars son para compartir conocimiento, para que enriquezcamos esos tips que hoy con nuestro súper invitado que también tiene una excelente trayectoria, hoy nos trae desde su experiencia que podemos seguir mejorando, que podemos aprender y que podemos empezar a aplicar para tener un poco más de tranquilidad financiera. El día de hoy nos acompaña el doctor César Fernando Suárez Cadena. César es administrador de empresas, quien además es especialista en procesos de cobranza, con más de 15 años de experiencia en el sector financiero para Colombia y Centroamérica y adicionalmente es líder de procesos de recuperación en nuestro grupo Jurisco. Muy buenas noches, doctor César, y para nosotros de verdad es un placer tenerlo el día de hoy acá para que todos podamos aprender de todo esto que el día de hoy usted nos trae, doctor César, a salir adelante ante las dificultades con el tema de las obligaciones. Entonces, bienvenidos todos, esta es su casa. Recuerden que el grupo Juriscope siempre quiere entregar regalos bien interesantes para nuestros clientes asociados y este es uno de ellos. Entonces, muy buenas noches y bienvenidos. Aquí estamos todos listos, doctor César, para arrancar en materia. Claro que sí, Carol. Muchas gracias por la presentación. Un gusto, obviamente, poderlos acompañar el día de hoy. Es una charla sencilla, pero pues que tiene que ver con lo que ya Carol nos planteaba y es el tema de educación financiera, que es el marco de lo que queremos trabajar, obviamente, con nuestros clientes y asociados. Y hoy un tema que es bien interesante, que a la mayoría nos interesa conocer información al respecto y tiene que ver de las deudas, de nuestras deudas, qué hacemos con nuestras deudas, cómo nos organizamos un poco mejor. Y para ello voy a permitirme hacerles una presentación muy corta para que iniciemos este webinar. Doctor César, antes de arrancar, me gustaría que los que están por Teams con un dedito arriba, una carita feliz, nos digan si nos están escuchando bien, si nos están viendo bien, por favor. Cuéntenos si nos están escuchando bien, por favor. Entonces acá quisiera que me mostraran, acá hay caritas felices, deditos arriba, quiere decir que sí nos están escuchando bien, listo, muy bien. Antes de comenzar también, doctor César, nos gustaría que nos escriban rápidamente por el chat y por redes sociales de qué ciudades nos acompañan, por favor. De qué ciudades nos están acompañando, nos regalan rápidamente para también tener un poco de contexto a nivel nacional, quienes están conectados. Por acá nos escriben que Neiva, La Ceja, Antioquia, súper bienvenidos. Montelíbano, Córdoba, excelente. ¿Quién más está por acá? Yopal presente, excelente. También nos dicen que se escucha muy bien.
Bucaramanga también nos acompaña, más personas de Neiva, Armenia, Medellín, excelente. ¿Quién más está aquí? Do presente, gracias. Barranquilla, Cúcuta, Chocó. Bueno, me parece excelente. Vamos a mirar también acá en Facebook cómo nos están escribiendo. Medellín, Montería, presentes. Como ve, doctor César, pues tenemos a todo el país conectado el día de hoy acá a esta charla. Entonces, qué rico que estemos acá de todas las ciudades, Manizales, Bogotá, Cali, El Cauca, Pereira. Muchas gracias a todos, excelente. Entonces, ya con este país conectado, doctor César, aquí estamos súper atentos. Bueno, vale, y un placer, por supuesto, escuchar obviamente esa participación de diferentes lugares en el país y pues bueno, la charla tiene que ver con qué hacer si tienes dificultades para pagar tus obligaciones. Creo que todos en algún momento nos hemos visto en esta situación y pues nada, adelante, vamos a continuar con esta breve charla y justamente para darnos ese contexto, quiero contarles unos datos que me parece que son interesantes para compartir con la audiencia y tiene que ver con el comportamiento del sector y de la cartera bruta a nivel general en nuestro sistema financiero colombiano. Aquí lo que puedo contarles es que estamos con una cartera totalizada de cerca de 688 billones de pesos, que frente al año pasado significa un crecimiento del 2.6%, pero aquí viene el dato interesante y que obviamente le da contexto a lo que vamos a conversar, y es el crecimiento de la cartera vencida. Entonces, mientras que la cartera total nos creció en un 2.6%, la cartera vencida creció en un 23.2%. Entonces, como vemos, estamos en un escenario en donde ese tema de las deudas está siendo relevante en la gestión de nuestro día a día y por supuesto en los hogares de cada uno de nosotros. Entonces, este dato para que ustedes tengan allí ese contexto del tamaño de nuestro sector financiero y también cómo se viene comportando esa cartera vencida, que eso tiene que ver en lo que vamos a conversar seguidamente. Y bueno, yo creo que ya teniendo ese dato de contexto, aquí una pregunta para que a través del chat nos vayan acompañando a resolver esta primera inquietud que les planteo, y es, para usted, ¿qué es una deuda? Ahí, por favor, los invito a que participen a través del chat para que entre todos construyamos ese primer punto de partida para lo que viene más adelante, que son unos tips para poder administrar mejor nuestro endeudamiento. Claro que sí, Doga. Aquí los invitamos a todos a que, pues, esta definición que nos pide ahorita el doctor César, ¿qué opinan ustedes que es una deuda? Y aquí los vamos a empezar a leer. Entonces, acá, súper interesante esa pregunta. Aquí nos está contando Diana que es un compromiso pactado con un Ujú. tercero. También Iván Cardona nos dice que es una obligación adquirida con un tercero. Nos están también indicando que es un gasto anticipado, nos dice Carlos. Por acá en Bien. Facebook los leo también, por favor, para que estemos acá escribiéndonos a través de Facebook Live. También estamos acá muy pendientes de lo que nos dicen. Ruth Patricia nos dice que es una obligación económica. Katy también dice que es una obligación contraída crediticiamente por pagar. Vemos acá también que nos dice Nelson Palacio, nos está diciendo que es una obligación contraída con una persona natural o jurídica. Gloria Bueno, Luz técnico. nos dice que es un dolor de cabeza, doctor César. También, a veces pasa. La idea es Ángel nos quitarles un dice poquito ese que dolor de cabeza. total, Ángel nos dice que es una promesa, por acá también Silvia nos dice que es una obligación que se contrae con una persona natural o jurídica y Faber nos dice que es un compromiso adquirido con pago en plazo pactado. En general todos están como todos de acuerdo que es un compromiso. También acá Luis Alberto nos dice que es una inversión dependiendo la óptica que tengamos. Y Marta Cecilia nos dice que es un compromiso adquirido. Entonces, en general vemos acá un Hay tema consenso, hay consenso. interesante Me con llamó, esta definición. yo creo que me llamó mucho la atención el comentario que hacían mencionando que las deudas eran un dolor de cabeza. Y yo creo que eso a veces nos puede pasar, que sea un dolor de cabeza, pero también puede ser una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de inversión, una oportunidad de desarrollar sueños. Entonces yo creo que
al final depende de la forma en cómo cada uno mire este elemento, pues así mismo lo podemos abordar. Así que vamos a continuar porque creo que al final todos esos conceptos nos apoyan para avanzar en esta breve charla. Bueno, entonces entrando en materia, pues nada, las deudas, ¿qué nos pueden plantear? Pues que es posible que nos sintamos que las deudas nos están hundiendo, que tiene que ver, incluso la fotografía se alinea mucho con lo que alguno de las personas que están participando escribió en el chat y es un dolor de cabeza, ¿sí? Ahora veamos qué puede generar que una deuda se convierta para nosotros en ese escenario, en un dolor de cabeza, que sintamos que es algo que nos está presionando y que nos está hundiendo. Bueno, yo creo que uno de los elementos que tiene que ver para que tengamos esa percepción y es que lo usamos muchas veces las deudas para atender situaciones inmediatas, ¿sí? ¿Eso qué significa? Pues para compra de alimentos, para compra de gasolina, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a utilizar la deuda para ese tipo de cosas, pues empezamos a acumular justamente esas deudas y allí empieza buena parte de los inconvenientes que surgen a partir de las deudas. Y el otro tiene que ver y es que muchas de las cosas que adquirimos a través de las deudas, y pensemos en un ejemplo como las tarjetas de crédito, el valor de lo que compramos se va perdiendo en el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos comprar ropa y obviamente pues la ropa se va desgastando con el tiempo o incluso la gasolina, si es con el medio con el que pagamos la tanqueada del carro, pues todos sabemos que obviamente los carros hoy consumen bastante, aunque se han desarrollado muchas tecnologías y sentimos obviamente que pasados 20 días esa plata que invertimos en esa deuda, pues ahí sí, como dicen popularmente, se ha desvanecido, se ha evaporado en el caso de la gasolina. Entonces se cumplen esos principios. Yo creo que en este punto eh, un elemento importante es acompasar los tiempos del bien o producto que estamos adquiriendo con el plazo de la deuda. Entonces, si nosotros compramos cosas inmediatas como las que están aquí planteadas, como son alimentos o gasolina, y las financiamos en un tiempo que se acompase con esa vida útil de lo que estamos adquiriendo, estamos perfectos, pero generalmente es ese descalce entre la vida útil de ese bien o servicio y el plazo en el que diferimos la deuda, lo que empieza a generarnos esa sensación de hundimiento. El valor del bien disminuye, como lo mencionaba, pues son bienes que en algunos casos ya no existen y por tal razón percibimos que seguimos pagando un bien por el que ya no estamos disfrutando. Entonces son elementos que son bien importantes y que suelen ser los más comunes para que percibamos las deudas de esa forma. Y ahí obviamente los invito para que nos compartan sus experiencias relacionadas con esos dos elementos que creo que son bien importantes para que esa percepción frente al endeudamiento nos dé esa cara que está planteada aquí en la diapositiva. Pero como la idea es poderles plantear alternativas y tips importantes, entonces, si no podemos mantener al día nuestros pagos mínimos mensuales, hay alternativas para alivianar o para hacer mucho más sencillo la forma en cómo afrontamos, cómo adquirimos también nuestro endeudamiento. Y hay un primer tip y tiene que ver con identificar y analizar todas las deudas. Esto es un tip muy sencillo, lo podemos hacer muy fácilmente. Hoy en día, si no tenemos un computador, incluso lo podemos hacer en una hoja, en un papel, en un cuaderno. Pero es importante que listemos esas deudas que tenemos. Aquí nos plantean un ejercicio como ejemplo en donde decimos qué tipo de deuda es, la deuda total, los intereses, cuánto estoy pagando mensualmente, los comentarios que me describen un poquito el origen de esa deuda. Y aquí nos faltó tal vez en el ejemplo, pero que es un elemento bien importante y es el tiempo de ese crédito, de ese endeudamiento. Entonces, ese es como un primer tip para poder tener conciencia de todas nuestras obligaciones, listarlas. Aquí está un ejemplo en un archivito en Excel. Hoy en día tenemos mucho acceso a este tipo de herramientas a través de los computadores e incluso los celulares, pero también lo podemos hacer en papel. Entonces, es un primer tip. Identifiquemos y analicemos todo nuestro endeudamiento. Bueno, el otro elemento del segundo tips que tengo para compartirles es la eliminación de los gastos innecesarios. Yo creo que todas las áreas comerciales y de mercadeo nos están invadiendo y sobre todo en el mundo actual de mucha información, promociones, ventas, servicios. Todo el tiempo estamos recibiendo información a través de diferentes mecanismos, a través de WhatsApp, a través de SMS, en las propias redes sociales. No falta sino consultar cualquier cosa en Google e inmediatamente vamos a vernos
digamos que se nos van a presentar a través de las redes sociales muchas ofertas para que utilicemos nuestro dinero. Y muchas de esas formas de utilizar el dinero, pues no vienen obviamente, infortunadamente, a través de nuestro ahorro, sino que nos toca incurrir en gastos y en deudas para poder adquirir esos sueños que a veces nos crean a través de ese tipo de bombardeo de información de mercadeo. Entonces, en ese punto, lo importante es que seamos muy racionales y que intentemos utilizar las deudas solamente en aquellos elementos que de verdad sean de uso necesario, o también, que esta también es una inversión que es válida, pues en cosas que nos causen placer, que nos causen la oportunidad de cumplir sueños, pero sueños que estén previamente planeados y no sueños que nos han creado a través de las diferentes herramientas de mercadeo y publicidad. Entonces ese es un elemento que es bien importante, hay que hacer un presupuesto de nuestra capacidad de pago, eso es un elemento que también es muy importante, que sepamos cuáles son nuestros gastos, cuáles son nuestros ingresos y que a partir de esos destinemos unos valores específicos para poder atender nuestras deudas. Entonces, si tenemos el punto anterior y ya hemos organizado nuestras deudas, sé cuánto suman esas cuotas mensuales, pues a partir de este presupuesto vamos a saber si tenemos espacio para un nuevo endeudamiento siempre y cuando lo orientemos de la manera que ya les he planteado. Doctor Eh, César, un momento, sí, claro que acá sí. Rosario nos está diciendo que si te puedes devolver un momentico al cuadro Claro, anterior, por que para supuesto. que todos estén allí, cómo sería como esa descripción de ese cuadro, como lo vemos es algo muy sencillo, colocar la descripción de la deuda, luego el total de la deuda, qué intereses, que eso sale en cada uno de los extractos o del insumo Uh -huh. que tengan, la cuota mensual y ahí ya pues a qué refiere pues esos saldos que tienen allí. Entonces, Rosario, ahí está. Igual invitación para todos. Esto está siendo grabado, va a estar en nuestro canal de YouTube, también lo vamos a subir dentro del metaverso. Entonces, esto es para ustedes. Entonces, cualquier cosa también acá los estamos leyendo. Entonces, Claro. gracias, Doc. No, no, y como les decía aquí, tal vez de pronto vale la pena agregar el tema de los plazos para uno tener idea de cuándo vamos a terminar de pagar cada una de estas obligaciones. Ese es otro elemento que en este cuadrito resulta relevante. Entonces, y en ese tema de organizar las deudas, aquí nos referimos más a cómo voy a pagarlas. Yo creo que ese es un punto que también es bien interesante. Y ahí hay como dos metodologías principales y una tercera que mezcla esos dos elementos. Entonces, hay una que tiene que ver y la llamamos como desde el punto de vista económico. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo primero que yo tengo que pagar? Pues las deudas de un mayor costo. Entonces, veíamos, y me devuelvo un momentico nada más. Entonces, en este ejemplo que veíamos acá, pues, si lo hacemos con esa perspectiva de cómo ir organizando qué deudas debo pagar primero, pues en este caso, pues tenemos aquí una obligación que es la número 2 que está a una tasa del 25% anual, entonces pues es la deuda más costosa y ese es un elemento que podríamos utilizar para priorizar qué tipo de obligaciones voy a pagar primero. Y hay otra metodología que tiene que ver ya, es una perspectiva que llamamos psicológica. Y en este caso no se trata solamente de cuál es el costo anual de esa obligación, sino también de la cantidad de registros o de filas o de deudas que yo tengo. Y eso lo que implica es que yo le doy prioridad a las deudas de un menor valor. ¿Para qué? Pues para que cuando yo vaya a ver mi listado de deudas, cada vez vea menos obligaciones. Y ahí, en ese caso, en el ejemplo que veíamos en esta diapositiva, pues en este caso mi interés sería el de pagar la deuda de menor valor. En este caso, la deuda número uno, en donde tengo solo un costo total de deuda de 6.500.000. Entonces, en la medida en que yo abone rápidamente esa obligación, voy a sacar esa obligación de las deudas y rápidamente voy a tener en lugar de 5 obligaciones, 4 obligaciones, que eso tiene un efecto psicológico importante a la hora de administrar nuestro endeudamiento. Entonces es un elemento que es bien importante. Y la tercera opción es mezclar esos dos elementos. Entonces, dependiendo de lo que a mí me facilite o me motive más a la hora de pagar una obligación, puede ser, si soy obviamente de un perfil muy matemático, muy exacto, pues seguramente la metodología desde el punto de vista económico se adapta más a mi personalidad, pero por otro lado también yo puedo ser un poco más, como más visual, ¿sí? Una persona menos matemática y en ese evento me resulta mucho más práctico reducir la cantidad de obligaciones que estoy teniendo en mi listado y allí obviamente la opción
es la del efecto psicológico. Entonces uno puede mezclar esos dos elementos dependiendo del momento en el que uno esté trabajando, que quiere ir atacando cada una de esas obligaciones. No sé si tengan por allí alguna inquietud, la pueden ir planteando que ya Caro nos ayuda para Claro que sí. irla resolviendo. Acá hay una cita que Claro dice que que sí, Patricia nos dice que cuántas cuotas serían como las más recomendables para pagar para claro un que tema sí. de refinanciación. Ujú. ¿Cómo sería eso? Bueno, en eso yo creo que hay un elemento que nos juega. Yo siempre pongo un ejemplo para contestar esa pregunta y se los voy a poner así. A mí me plantean dos alternativas, ¿sí? Una alternativa me dice, mire, César, ¿usted qué prefiere? Yo tengo una opción de inversión en donde a usted le voy a pagar el 50% anual. Y tiene otra alternativa de inversión en la que le voy a ofrecer el 10% anual. Entonces, en principio uno dice, pues bueno, pues la mejor opción es la del 50%. Pero ¿qué pasa si la persona que me da esa alternativa me dice, César, lo que pasa es que para poder acceder a la opción de que yo le pague el 50%, usted tiene que invertir mínimo 50.000 millones de pesos. Y en la opción del 10%, usted puede invertir desde 1 millón de pesos. Entonces, con eso solo quiero señalar lo siguiente, y es, uno tiene que tomar la mejor opción posible. Esa es la palabra clave a la hora de decidir el plazo. ¿Cuál es mi posibilidad de pago? Por supuesto, la mejor alternativa desde el punto de vista económico y financiero es que mis deudas sean financiadas al menor plazo. Esa es la realidad, o sea, es decir, por mí, pues lo primero es, lo ideal es no tener deudas, si esa es una opción. Pero si las necesito, pues ¿cuál es la mejor alternativa financiera? Hacerlo al menor plazo. La pregunta es, ¿cuál es ese menor plazo que para mí es posible? Entonces, esa es la pregunta clave. Yo debo tomar la financiación en una compra o incluso en una refinanciación, como lo plantean, al menor plazo, pero no solamente al menor plazo, sino ese tiene un apellido. Y ese apellido es posible. Entonces, tanto la financiación de mis deudas como cuando yo necesito hacer un cambio en alguna de mis obligaciones, el apellido es clave, posible. Creo que con eso atiendo esa respuesta y viene este cuarto tips y tiene que ver con algo que nos pasa a la mayoría, ¿sí? Y es que nos da vergüenza las deudas cuando no las podemos atender. Nos pasa mucho, sobre todo en los temas de tarjeta de crédito, eh, porque a veces no planeamos justamente ese plazo en el que queremos pagar algo. Entonces, cuando a veces hacemos compras pequeñas, decimos, no, pero yo como voy a, por decirles cualquier ejemplo, voy a comprar una licuadora y la licuadora vale 200.000 pesos. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es, no, pero yo cómo voy a pagar una licuadora a 24 meses o a 36 meses. No, 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 yo la voy a pagar en 2 meses. ¿Qué pasa? Que a veces hacemos compras pequeñas, pero hacemos muchas durante el mes y al final todos esos valores de las cuotas se acumulan y cuando me llega ese pago mínimo, pues no tengo la posibilidad de pagarlo. Entonces, esa es una situación que nos genera a veces esa dificultad para poder atender las obligaciones. Pero ya una vez en el problema, viene este cuarto tips y tiene que ver con lo siguiente. Lo mejor es llamar a la entidad. A veces nos da pena que cómo es que no pude atender la obligación, que qué dirán obviamente la entidad que me dio la oportunidad de acceder a un crédito, confió en mí y yo ahora no tengo cómo responder con esa obligación. Entonces, a veces tendemos a alejarnos, nos llaman y no contestamos y creo que nos ha pasado a todos. Decimos, no, ya están llamando otra vez a cobrarme, a molestarme, pero mi recomendación en este punto es todo lo contrario. Incluso antes de que nos llamen, llamemos, acerquémonos a un punto de contacto, ya sea telefónico, si el tiempo no nos da, o presencial, si tenemos la oportunidad de hacerlo. Y es busquemos a la entidad, plantémosle mi dificultad, que todas las entidades tenemos justamente alternativas para poder ofrecerles. Y aquí solamente mencionamos algunas de las que tenemos acá en el grupo. Entonces tenemos reprogramaciones, cambios de fecha, rediferidos. Aquí suena un poco técnico, circular 026, pero finalmente es la posibilidad de cambiar alguna condición de la obligación que nos permita eh, acompasar o armonizar el valor de cuota con la capacidad que yo tengo. Una un poco más sofisticada que es un balloon payment, que un balloon payment sí es cuando ya hay una dificultad muy estructural y de fondo y no tengo forma de que enviando al máximo plazo pueda pagar la obligación, pues hay una alternativa como el balloon payment que es un anglicismo, pero finalmente lo que dice es tomar una parte del endeudamiento total, ponerlo al final del crédito, de tal manera que esa porción que voy a empezar a pagar a cuotas me permita
obtener un valor de cuota mucho más pequeño. Las reestructuraciones, que es cuando ya he dejado avanzar un poco más la mora y mi condición cambia y puedo retomar los pagos. Los periodos de gracia, que son, digamos que, herramientas muy específicas para situaciones muy puntuales y en el caso nuestro, unificaciones, que es para los que tienen un producto de libranza, puntualmente, por lo menos para nuestro grupo, así funciona. Y es cuando tengo varias obligaciones pequeñas y yo todas las unifico y las pongo en un solo producto, pues para efecto de tener un mejor control en el pago de cada una de estas obligaciones. Yo en este punto lo que les puedo decir, más allá de la descripción de estos mecanismos de normalización, es algo que es muy importante, de verdad que es un tip que me parece de la mayor relevancia. Y es el siguiente: no tomen una medida de estas que les estoy planteando acá que no se acompase con la realidad de su situación. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Entonces, la reprogramación, por ejemplo, que es me atrasé 2 cuotas. Yo puedo seguir pagando la misma cuota, pero en este momento me queda difícil pagar 2 cuotas de manera acumulada. Entonces, la reprogramación me permite pasar esas 2 cuotas al final del crédito y mantenerme nuevamente al día y continuar con el pago, entre comillas, normal de mi obligación. Entonces, si mi situación fue coyuntural, es decir, que tuve una situación de una calamidad, tuve un gasto imprevisto, un tema médico, cualquier situación de carácter coyuntural que es de corto plazo, pues tomemos una medida que se acompase con esa situación. Entonces, no cambiemos y mandemos el plazo de mi obligación, estaba a 36 meses y lo voy a mandar a 84 meses si esa no es mi necesidad. Por eso es muy importante que acompasemos esos dos elementos, que ese mecanismo de normalización realmente se acomode a la situación que yo estoy viviendo y que resuelva esa temporalidad. Si mi situación es de corto plazo, tomo una alternativa de corto plazo. Pero si mi situación es más estructural y definitivamente el que me haga una reprogramación no me sirve porque voy a seguir pagando un valor de cuota que hoy no puedo atender, bueno, pues están el resto de medidas que son de otra naturaleza. Y allí viene siempre la disyuntiva, ¿no? Entonces, yo puedo pagar 50 pesos, pero resulta que el plazo de mi crédito son 36 cuotas y resulta que la única forma de que la cuota de ese crédito me dé esos 50 pesos es mandar ese crédito a 36, que hoy estaba a 36 meses, mandarlo a 96 meses, que son 8 años, que suena un cambio drástico. La pregunta es, ¿puedo pagar más de los 50 pesos? Y volvemos al apellido que les mencionaba hace un rato. La palabra posible lo es todo. Entonces, yo quisiera poder pagar ese crédito en menos plazo, pero si no lo puedo hacer, tengo que adaptarme y tengo que encontrar ese mecanismo que me permita atender de manera oportuna la obligación. Y aun cuando no es lo ideal en el ejemplo que les acabo de plantear, tener una obligación a 36 meses, que la paso a 96, no es lo ideal, pero la pregunta es, ¿puedo pagarla en 36? Y creo que si entramos en mora, la respuesta está clara, no lo puedo hacer. Y aun cuando no es la mejor alternativa desde el punto de vista financiero, visto de primera mano, sigue siendo la mejor alternativa, porque la contraparte de esa opción de pasar de 36 a 96 meses es mantenerme en mora. Y les voy a plantear rápidamente qué significan los dos escenarios. Si yo obviamente hago una reestructuración a 96 meses, pues nada, empiezo a pagar mi obligación. Todo el mundo se preocupa, pero no, me van a reportar en las centrales de riesgo como reestructurado. Sí, la obligación va a quedar marcada como reestructurado, pero va a quedar marcada como reestructurado como cliente al día, que eso es un reporte completamente diferente. O sea, es reestructurado, pero al día. Y además de eso, pues la tranquilidad. Yo en eso creo que es un valor que a veces desconocemos mucho y la tranquilidad es muy importante. Estar recibiendo llamadas, saber uno que tiene una obligación que no ha podido atender y saber que la puede atender así sea en un plazo mayor, eso es una tranquilidad en la que en mi concepto y que es mi sugerencia para todos ustedes debemos optar por ese tipo de alternativas. ¿Cuál es la contraparte? Pues sí, el crédito está a 36 meses, muy bien, pero es mora, generándome los costos más altos que existen en el sector financiero, que son los intereses moratorios, y por supuesto manteniendo un reporte en centrales que me va a seguir marcando como cliente moroso. Entonces, si tenemos que escoger entre pagar lo más costoso, que es estar en mora, intereses por mora, reporte a las centrales de riesgo que me estén llamando de manera reiterada para saber cómo me pueden apoyar, o un crédito al día, reportado como reestructurado, pero al día, en donde yo voy a poder acompasar ese valor de cuota con mi capacidad actual de pago y además la tranquilidad de que estoy cumpliendo con un deber y con una obligación que adquirí con una entidad que confía en mí.
Entonces creo que son dos escenarios que hay que evaluar de manera apropiada y por eso mi recomendación en este cuarto tip es levantemos la mano, acerquémonos a nuestra entidad financiera, que allí está, estoy absolutamente seguro que van a tener dispuesto toda una estructura para poder apoyarnos. No sé si hasta ahí ya... Doctor, sí, Sí, doctor César, eso aquí están escribiendo sí, bastantes cosas escucho por ahí. interesantes en donde, por ejemplo, acá nos piden, por acá estaba leyendo que quieren que de pronto expliques un poco más qué es un periodo de gracia, nos dice María Ujú, Melisa, que no lo entiende muy bien, y ya claro que sí, te sigo haciendo las siguientes preguntas. claro que sí. Bueno, entonces, ¿qué es un periodo de gracia? Un periodo de gracia es un tiempo que acuerda la entidad con el deudor para que durante ese lapso no le cobre el valor de las cuotas. Entonces, ¿en qué tipo de situaciones un periodo de gracia es una buena alternativa para las dos partes? Cuando es una situación coyuntural de corto plazo, que al deudor le quita la posibilidad de poder atender ni siquiera parcialmente el valor de las cuotas. Entonces, una situación que en nuestra organización ocurre, por ejemplo, alguien es un empleado público, llega a su edad de pensión y se pensiona. Y ese tránsito a pensión pues toma cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, en ese momento cuando mis ingresos cesan producto de que ya terminé mi relación laboral con la entidad pública en la que trabajaba, y mientras se protocoliza todo el proceso de el paso a pensión, pues pueden pasar 2, 3, 4, hasta 6 meses, y en ese tiempo se pueden acordar entre las partes, entre el deudor y la entidad financiera, que durante ese lapso no le cobremos el valor de la cuota, para que el cliente no entre en mora, y durante ese tiempo pues esperemos a que retornen sus ingresos y al cabo de los 2 o 3 meses pues nuevamente reactivemos el valor de la cuota para que pueda retomar los pagos. Ahí generalmente hay una confusión y es que en muchas oportunidades se percibe que en el periodo de gracia no se causan intereses. Sí se causan intereses, pero por lo menos tenemos el alivio de que mientras pasa esa situación coyuntural, pues nos apoyan para que nuevamente retomemos nuestros ingresos y podamos seguir cumpliendo con nuestra obligación. Entonces, el periodo de gracia es eso, un lapso acordado entre las partes durante el cual el acuerdo consiste en que no vamos a cobrar el valor de las cuotas, no obstante durante ese tiempo se siguen causando intereses corrientes, pero no demoran. Esa es más o menos la descripción de ese mecanismo de periodo de gracia. Gracias, doctor César. Igualmente, Rosario nos pregunta que si la refinanciación o lo que nos estás explicando dañan la vida crediticia de las personas. Bueno, es una pregunta que obviamente a todos nos interesa y es, miren, en eso les puedo decir que eso de, a ver, las centrales de riesgo o los buró de crédito son entidades que se encargan de registrar de manera descriptiva lo que pasa con las obligaciones de todos los deudores. Entonces, ¿qué se reporta en las centrales de riesgo? Que hay un deudor que hizo una reestructuración y por supuesto, más que cualquier otra cosa, ahí viene la palabra clave o la parte clave y es cómo está pagando esa reestructuración. Si es un reestructurado al día, eso es una historia diferente a si es un reestructurado que está nuevamente en mora, ¿sí? Entonces, la calificación que me preguntan de si eso es bueno o no, eh, depende de la entidad a la que yo vaya a acudir para solicitar un crédito. Entonces, eso depende de las políticas de cada entidad. Si hay entidades que tienen, esto se llama en el medio políticas duras, y dicen, no le presto a ninguna persona que esté reestructurada. Bueno, pues, definitivamente una persona que aparezca como reestructurada sí es posible que no sea apta para crédito en algunas entidades financieras. Eso es una posibilidad. Ahora bien, como les mencionaba hace un momento, tengo que escoger entre estar refinanciado al día y seguir moroso. Lo que sí les puedo garantizar es que hoy en día son muy, muy, muy poquitas las entidades vigiladas y no vigiladas que prestan eh, dineros a personas que se encuentran reportadas como morosos. Las hay, sí, pero son mucho más poquitas. Entonces, si yo quisiera decirles a ustedes la cantidad de entidades financieras que le prestan a una persona que está reestructurada, pero que se encuentra al día, comparados con una que se encuentra en mora, por supuesto, tiene mucho más apetito de crédito las entidades financieras de buscar una persona que esté reestructurada y al día. Pero sí plantea algunas restricciones, no les puedo mentir, por supuesto que sí.
Doc, un tema como usted aquí lo tiene como este tip número 4, también entra el tema de la ley de quiebras. Ujú. Nos pregunta Ángel. Bueno, esa es una medida de última instancia. Yo debo confesarles que no soy abogado, no soy muy experto en esa medida de ley de insolvencia, pero es una medida de última instancia, ¿sí? La verdad, cuando uno toma esa alternativa, por supuesto puede significar un alivio en el momento, pero más a largo plazo, ciertamente sí le cierra a uno la posibilidad de acceder más adelante a cualquier línea de crédito. Entonces, como todo pasa en muchas situaciones, a veces llegan ciertas modas. Esta me parece que no es una moda que sea apropiada. La verdad, si hablamos hace un momento de la reestructuración, entrar en ley de insolvencia sí es prácticamente cerrar buena parte de su vida crediticia futura. Entonces, es una opción que está sobre la mesa, que es una opción que uno puede tomar en alguna situación, pero como les planteo, esa debería ser una medida de última instancia. Listo, Doc. También nos hablan un poco que hay empresas o publicidades que ofrecen recoger todas las deudas y ayudar a disminuirlas o a negociarlas y así bajar. ¿Eso es real? No, en esto no podría darles una respuesta absoluta. Sí hay entidades que se dedican expresamente a esa función. Eh, Creo que no hay lugar para poderle dar algunos nombres, pero sí hay entidades reconocidas que se dedican específicamente a ese mercado digamos que de los saneamientos. ¿Sí? Sí existen ese tipo de entidades, pero también existen, por supuesto, muchas entidades fachada que se crean específicamente pues para engañar a las personas y hacerlas, generalmente a veces les piden comisiones anticipadas o pagos o ahorros anticipados con la promesa de poder acceder a líneas de crédito aun cuando estén con altos niveles de morosidad. Entonces, ocurren las dos cosas, pero sí existen entidades serias que se dedican expresamente al negocio de los saneamientos. La respuesta es sí. Listo. Estoy leyendo varios temas que son como ya temas puntuales. Les vamos a compartir un link al finalizar la charla para que por favor nos dejen allí la información y ya los tomaremos de manera particular. Casos que de pronto pues hay que revisarlo más a mayor profundidad, como nos los está expresando aquí Cristian, varias personas que de pronto debemos revisar como para que haya tranquilidad con respecto de créditos que tengan en la entidad. Entonces, bienvenidos a que nos escriban en el link. Si quieres, Steffi, porfa, ayúdame a irlo colocando para que no se nos pase, que ellos nos vayan escribiendo y los vamos a contactar de manera particular para revisar esos temas. ¿Listo? Listo, Doc. Bueno, Sigamos, por favor. bueno, aquí es la descripción de ya los mecanismos o tipos de negociaciones que ya les he venido comentando. Y este es el quinto, que es el último, pero tal vez el más importante, que incluso debería ser el primero, y es la cultura del ahorro. Eh, Esto tiene que ver con que hay que pensar, que hay que programarse. Siempre estamos expuestos a emergencias y por supuesto el ahorro es justamente ese mecanismo. Eh, en Colombia, infortunadamente, y en general en Latinoamérica, no tenemos desarrollada una cultura del ahorro y la invitación es a que entremos un poco en esa línea, que tengamos un fondo de emergencias, que pensemos en las cosas que nos interesan y que nos programemos con suficiente anticipación. Eh, Todo el sector financiero permanentemente está poniendo a disposición de nosotros los clientes alternativas para ese propósito, desde ahorros, las cuentas normales de ahorro corrientes, como, o ahorros mucho más estructurados a nivel de CDTs, pero también ahorros programados, en donde yo me fijo una meta, establezco algo que quiero alcanzar y a partir de esa meta establezco unos valores mensuales que al contrario de lo que ocurre con la deuda, en este caso antes nos pagan. ¿Sí? Yo voy poniendo mi plata mensualmente para cumplir una meta, para cumplir un sueño, y a diferencia de las deudas en donde me cobran un interés, en este caso me pagan un interés por mantener esa estructura del ahorro. Entonces, eh, como les mencionaba al comienzo, hay que ser inteligentes a la hora de endeudarnos. Pueden ser, por supuesto, las deudas un dolor de cabeza, sí, pero también pueden ser una oportunidad para cumplir metas, para cumplir sueños.
sin dejar de lado nunca este quinto elemento que es el de ahorrar y en el que los invito de manera muy especial para que tomemos este quinto punto como el elemento principal de nuestra vida financiera y la forma como abordamos cada uno de nuestros proyectos. Doctor César, también nos preguntan en caso de desempleo, o sea, ¿cuál sería como la mejor recomendación? Bueno, la situación de desempleo es una situación, digamos que crítica porque se pierde buena parte, bueno, por lo menos a nivel individual, de manera integral la capacidad del ingreso. Normalmente, buena parte de los deudores, si bien es cierto, son deudas individuales, pues generalmente todos pertenecemos a un núcleo, ¿sí? La mayoría, por lo menos. Y en ese orden de ideas siempre lo bueno es hacer abonos. Si yo definitivamente perdí el empleo, pero alguien de mi núcleo familiar puede brindarme algún nivel de apoyo, pues hacer abonos siempre va a ser una buena alternativa. El desempleo tiene la característica de que no tenemos certeza del tiempo que nos va a tomar retomar nuestro empleo. Y por esa razón, mostrar esa voluntad de pago resulta relevante e importante para que la entidad financiera con la que tenemos esa obligación, pues uno esté al tanto y por otro lado nos acompañe en esa situación. Eh, Nos pasa mucho que cuando estamos desempleados, como era uno de los puntos que les mencionaba, y es que nos da vergüenza y nos apartamos y no contestamos. No, yo creo que lo que hay que hacer es lo contrario, hablar con la entidad, contarle la situación y plantear a partir de eso pues un seguimiento periódico para que no me estén llamando todos los días, pero sí que hagamos un seguimiento para saber en qué momento esa condición cambia y desde allí con todos esos mecanismos de normalización se les puede acompañar. Es una situación realmente crítica y en ese tipo de casos vuelvo y les menciono que la sugerencia es mostrar voluntad de pago, dar la cara y yo creo que ahí también el acreedor debe tener conciencia de que en el medio de esa situación crítica hay que dar un compás de espera. Gracias, doctor César. Igualmente, acá César Raúl Plaza nos pregunta sobre las compras de cartera Uh -huh. que ofrecen las entidades a menos intereses. ¿En realidad esto permite ahorrar dinero o terminan pagando más intereses? Las compras de cartera desde el punto de vista estrictamente financiero suelen ser buenas alternativas. ¿Mm? Eso no lo podemos negar. Eh, sí es verdad que cuando ocurren esos boom de compras de cartera, eh, pues uno puede acceder allí a ciertos beneficios para disminuir el costo de su endeudamiento. Eso es una realidad. Siempre la invitación en eso es a que ese elemento financiero, por supuesto, es algo que tenemos que evaluar, eh, pero es importante también evaluar mi relación con la entidad financiera. A veces uno encuentra personas que se la pasan todo el tiempo trasladando sus obligaciones de un lado para otro y al final puede que eso en términos estrictamente financieros y económicos pueda traer un beneficio, pero en eso yo la verdad soy un poco más partidario de ciertos niveles de afiliación, cuando uno mantiene cierta relación de vieja data con las entidades financieras, se acceden a otro tipo de beneficios, a otro tipo de cercanías y sobre todo a que la entidad lo conozca uno mejor y con ese conocimiento también lo puede uno acompañar en las diferentes etapas de vida y con eso, como les menciono, poder programar de manera conjunta el cumplimiento de sueños. Entonces, financieramente hablando, sí es probable que hayan allí algunos beneficios, no siempre creo que sea la mejor alternativa, por eso cada quien hace esa valoración entre el tema económico y el nivel de vinculación con la entidad y los beneficios pasados, presentes y futuros que uno pueda con esa expectativa poder trabajar con su entidad financiera. Vale, Doc. También acá Lina Piedad nos está preguntando que qué tan cierto es que entre más lo consultan a uno en centrales de riesgos, esto baja la calificación de uno como cliente. Eso depende de cada entidad. Como les menciono, las entidades financieras tienen a veces reglas duras y sí es cierto que en algunos procesos de evaluación de crédito, el número de consultas realizadas en un periodo de tiempo se convierte en parte de los criterios de evaluación de si una persona es apta o no para crédito. Entonces, sí puede afectar, no en todos los casos afecta, pero sí es verdad que algunas entidades incorporan ese volumen de consultas como parte de sus criterios de selección de oportunidades de crédito. Entonces sí genera algún nivel de afectación, no en todos los casos, pero sí en algunos.
Bueno, acá retomando el tema del ahorro, Doc, nos dice acá Rosario que por lo menos hay que ahorrar el 1% del ingreso. ¿Usted tiene de pronto algún otro tip para temas de ahorro que tendríamos que tener en cuenta? Pues bueno, yo creo que en eso, nuevamente el apellido que creo que he mencionado varias veces, acá viene la palabra posible, ¿no? Yo quisiera decirles, y obviamente es el ideal de todos, decir, no, voy a ahorrar el 80% de mis ingresos, pero pues al final es justamente uno de los ítems anteriores, es la programación. ¿Cuál es mi capacidad? ¿Cómo quiero yo forzarme a eso? Hay situaciones en donde yo quiero un sueño muy rápidamente y dependiendo de qué tan rápido quiera yo cumplir ese sueño, pues puedo ser un poco más estricto y no hablar del 1, sino del 10 o del 20%, si mis posibilidades me lo permiten. Entonces, siempre ese porcentaje, mientras más grande sea, por supuesto que es mucho mejor, súper bienvenido. Eh, las secuelas de mantener una cultura de ahorro son tan positivas que cuando uno las empieza a materializar, con el paso del tiempo se va volviendo uno adquiriendo el hábito, el gusto, ¿m? De adquirir esa herramienta. Entonces, en el Internet podemos ver un millón de sugerencias en esa materia. eh, Hay porcentajes, hay otro tipo de estrategias que tienen que ver con valores específicos diariamente, ¿sí? En eso hay diferentes estrategias y yo creo que cada uno debe buscar aquella que se acompase más con su personalidad. Hay gente que no es tan disciplinada y de pronto le toca la metodología de un valor específico, forzado, diario, para poder trabajar en esa meta de ahorro. Entonces es un tema muy personal, pero sí les digo que mientras más grande pueda ser ese porcentaje, por supuesto están haciendo lo correcto cada vez que incrementan ese porcentaje de ahorro. Sí, aquí David dice que el 10% es lo sugerido. Y también acá Rosario nos está diciendo que generar esa cultura pues no es fácil, digamos que ese Así es. hábito de ahorrar no es sencillo. Y pues ella nos pregunta si de pronto hay algún ejemplo para generar ese hábito. Yo conocía también, Doc, en algunas ocasiones que decían las personas que, por ejemplo, empezar así sea con ahorros programados o con algo que como que yo ya sepa que programado puedo lograr y ponerle nombre a ese ahorro también ayuda muchísimo a que se cumpla como Ujú. tal el objetivo, ¿sí? Si a veces uno ahorra y no sabe para qué, pues probablemente la Así platica es. coja un rumbo equivocado. Entonces, ese puede ser un ejemplo, Rosario, ponerle nombre. Si se llama Cancún mi ahorro, pues me voy para Cancún y con ese ahorro lo lograré. Creo que es más como cumplir esos sueños. Acá también Chile nos lo está diciendo, cumplir los sueños de cómo lograr a través de ahorros programados, ahorros a la vista, o el marranito, o sobres, o tener de alguna forma como esos ahorros, como lo decía el doc, tanto para cumplir sueños, para inversiones, para emergencias, que al final pues eso también lo ayuda a uno a salir adelante. Entonces, muchísimas gracias, Doc. Aquí también nos están pues hablando de temas de clasificar gastos. Yo los Ujú. invito también, hemos subido como todos los videos que tenemos sobre educación financiera que hemos hecho mes a mes en nuestro canal de YouTube. Están completamente invitados para que nos sigan. También le voy a pedir a Estefanía que nos ayude a colocar el link de YouTube a través del chat y también a Cris a través de nuestras redes sociales para que todos pues conozcan cuál es este canal. Adicionalmente ya dejamos el link para que nos den sus opiniones, para que nos den absolutamente todo lo que necesitan, los casos puntuales que nos estaban escribiendo en el chat, bienvenidos, por favor escríbanlos en el link que ya el día de mañana los contactaremos para empezar a revisarlos uno a uno de manera particular y que pues aquí estamos también para revisarlos y ayudar a que se solucione pues esas situaciones que nos estaban manifestando allí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Por ahora, doctor César, pues muchísimas gracias. Acá la gente, como Muchísimas ves, gracias. están colocando deditos arriba, aplausos. Nos están diciendo que muchas gracias por excelente conferencia. Aquí la gente de verdad pues ha estado súper conectada con todo lo que ustedes nos han enseñado el día de hoy. Es un tema que
sí o sí tenemos que trabajar en una cultura, doctor César, porque nosotros como seres humanos a veces desconocemos todo esto que tienen las entidades y pues para eso existe la educación financiera, para uno entender, no salir corriendo, no angustiarse, como lo decíamos al principio, sino de alguna manera buscar dentro de la compañía pues las personas que nos pueden ayudar a tener un poco más de tranquilidad cuando cambia mi situación, porque pues ahí estamos Así es. expuestos todos a que eso pase. El riesgo es latente para todos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Como lo decíamos, también reforzamos un poco con el tema de ciberseguridad. Tengan cuidado con todo lo que tiene que ver ahorita pues, con los datos, con la información. Les está llegando continuamente información de parte de nosotros acerca del programa de pilas con los pillos. Recordemos que los pillos pues están pendientes absolutamente de todo, entonces nosotros sí que debemos cuidar pues nuestra información. Entre más actualizada la información esté dentro de la entidad, pues vamos a poderlos contactar más fácil. Invitación a todos, si aún tienen datos que no estén actualizados, acérquense a las oficinas, llamen a través de nuestros canales no presenciales para que actualicemos esa información y que pues ustedes también puedan tener como la información a la mano de la entidad. Entonces, importante también esa parte. Acá pues nos están agradeciendo, de verdad muchísimas gracias a todos, este es un regalo del grupo Juriscop para ustedes. Acá nos dicen que el espacio fue realmente importante, que muchísimas gracias. Aquí nos dice Nelson Rodríguez que nos invita a leer El hombre más rico de Babilonia, que esta es una historia que pues que todos deberíamos conocer porque habla del ahorro y la inversión y que este es un buen regalo que nos podríamos estar dando todos leyendo este libro. De Súper verdad a bien. todos mil y mil gracias. Sé que pues hay muchas preguntas aún, lo que nos quede de pronto por no contestar o algo así, por eso dejamos el link, porque pues queremos de verdad que todos se vayan muy contentos con estos espacios y sacarle el mayor provecho. No sé, Doc, Bueno. si el último tip, la ñapa, algo adicional. No, pues yo creo que para los que nos cuesta mucho más el tema del ahorro, pues nada, hay opciones también que incluyen la posibilidad de que le descuenten uno por nómina. Esa también es una posibilidad que uno debe utilizar como alternativa. Y pues nada, yo creo que en eso agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado, que nos hayan dado un espacio para compartir con ustedes y por supuesto siempre será un placer poder hacer este tipo de charlas y poderlos escuchar o leer más bien. Sí, gracias. Igualmente invitación, tenemos nuestras oficinas a nivel nacional en donde pueden acercarse a cualquiera de nuestras oficinas para solicitar esta asesoría, para que busquemos como el mejor planteamiento para salir de esas situaciones a veces que no queremos estar. De verdad, a todos mil y mil gracias. Queremos de verdad invitarlos a que no se vayan sin diligenciar el link que les hemos compartido. No los vamos a volver a colocar acá porque ya está bien arriba con todos los comentarios y los caritas hacia arriba que nos dan. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Nos veremos dentro de un mes con otro tema súper interesante. Como les digo, en ese link ustedes pueden postular qué temas quieren que traigamos acá porque este espacio es para ustedes. Es un regalo Así del es. grupo Jurisco para nuestros clientes y asociados. Entonces, cuéntenos qué más quisieran en educación financiera aprender y nosotros pues acá buscaremos nuestro facilitador profesional y con toda la experiencia para que nos enseñe de una manera sencilla, clara, cotidiana, cómo podemos mejorar nuestras finanzas y tener una mejor educación financiera. Entonces a ustedes mil gracias nuevamente. Alcanzamos a tener casi 200 personas conectadas, doctor César, No, tanto me gusta. en Teams como en redes sociales. Muchas gracias también a todos los que nos siguen a través de Facebook en estos espacios y pues estaremos con tiempo informando cuál será nuestra próxima charla cuando tabulemos lo que ustedes nos escriban acá. Entonces, de verdad, mil y mil gracias. Feliz noche para todos, que tengan una excelente noche y acá pues nos seguiremos viendo por estos espacios. Muchas gracias, doctor César.
Un abrazo para todos, gracias. Buenas noches. Hasta luego, mil gracias.